La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Señor, venimos a suplicarte por medio de Cristo que nos ayudes en la palabra de este día. Por favor, Señor, levanta, atrae, despierta por tu palabra. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. El tema para ahora es, vamos a estar basados en Filipenses 3, del 14 al 16. El tema para ahora es un conocimiento que nos hace proseguir a la meta. Cuando alguien conoce a Cristo verdaderamente, ese que conoce a Cristo va a proseguir. Va a haber dentro de él una pasión por proseguir, por seguir a Cristo. Un conocimiento que nos hace proseguir a la meta. Filipenses 3:14 en adelante. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Si yo le dijera ahorita a usted ¿qué entendió?, usted diría nada, porque son versos que no son fáciles, pero con la ayuda de Dios y poniendo mucha atención vamos a poder entender. Fíjese que lo primero que vamos a ver es que Pablo dice: prosigo a la meta. ¿A qué meta se refiere el apóstol Pablo aquí? Porque Pablo dice, Pablo está preso. ¿Cómo está Pablo, hermano? Preso. Si alguno está pasando una circunstancia acá, Pablo más. Y Pablo dice, estando preso, prosigo a la meta. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí? La meta es nada menos y nada más que, la meta de Pablo es ser como Cristo, ser conformado a la imagen de Cristo. Pablo anhelaba con toda su fuerza llegar a esa meta un día, que la gente viera en él alguien parecido a Cristo, que no vieran al antiguo Pablo con sus defectos, con sus imperfecciones, sino que él decía, prosigo a la meta. Así que estamos claros ahí. Ahora, ¿qué significa proseguir? Cuando Pablo dice prosigo, ¿qué significa proseguir? Proseguir algo con la intención de atraparlo. Pablo está preso en Roma. ¿De dónde procedía la fuerza de Pablo para decir, prosigo a la meta? Pablo, el secreto de Pablo es que él conocía de verdad a Jesucristo. ¿Cuál era el secreto de Pablo, hermano? Pablo conocía de verdad a Jesucristo. Y en sus tribulaciones,
Pablo había aprendido a fortalecerse en el Señor. El que conoce al Señor en medio de su debilidad se fortalece. El que no conoce al Señor en medio de sus debilidades, en medio de sus tribulaciones, hasta se suicida a veces. El que no conoce al Señor en medio de sus dificultades toma malas decisiones. Renuncia al trabajo, a la iglesia. Pablo y su fortaleza. Mire lo que dice Filipenses 4:13. ¿Cuál era la fortaleza de Pablo? Filipenses 4:13. Pablo dice: todo lo puedo en Cristo, que ¿qué dice? Que me fortalece. Como quien dice: yo estoy preso y hay un ánimo de seguir a Cristo. Yo estoy pasando tribulaciones difíciles, pero hay un ánimo de seguirle a Él, de conformarme a la imagen de Él. Y esto es, dice Pablo, porque Cristo a mí me fortalece. Ahora, este versículo a veces es mal usado. Vamos a tener un carro, todo lo puedo en Cristo. Vamos a tener un trabajo con mayor salario, todo lo puedo en Cristo. No, este versículo no se refiere a eso. El versículo que habla, el versículo no es para lograr cualquier cosa que querramos. Fíjese bien, este versículo no es para lograr cualquier cosa que querramos. Es un versículo que habla acerca del contentamiento, de estar contento. Se trata de estar alegre, satisfecho y fiel aún en las situaciones más difíciles y duras de la vida. Como decimos en buen salvadoreño, es cuando, aun cuando nos sale el tiro por la culata, pero decimos: gloria al Señor. Él es mi fortaleza. Me acuerdo de un ingeniero agrónomo que lo despidieron de su trabajo, y él, la palabra que dijo fue: gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios proveerá. A los días lo andaban buscando para un trabajo. No él andaba buscando, no, lo andaban buscando. Los que conocen a Dios se fortalecen en Dios. Repita después de mí: los que conocen a Dios se fortalecen en Dios. Fíjese lo que dice Daniel 11:32. Daniel 11:32 nos da una muestra de que los que conocen a Dios se fortalecen en Dios. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice, hermano? Y actuará. Cierta vez, me busca por favor 1 Samuel 36. Cierta vez David pasó una tribulación terrible. Le llevaron a sus esposas, le llevaron a su familia, a sus hijos, se los llevaron presos, se los llevaron cautivos, se los secuestraron. Y esa gente que secuestraba en ese tiempo solo esperaban minutos para hacer todo lo que un malo puede hacer con esas gentes. Y toda la gente que andaba con David se amargó. Se amargaron ellos. Se decepcionaron. ¿Dónde está Dios? Miren lo que nos ha pasado. Pero miren lo que dice 1 Samuel 36. Y David, ¿qué dice, hermano? Se angustió mucho. Todos nos angustiamos.
porque el pueblo hablaba de apedrearlo. No, no es que criticaban al hermano Job, no, hablaban de apedrearlo con hondíades. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, le echaba todas las culpas. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. El pueblo no buscó a Dios en su amargura. El pueblo, ellos se amargaron. Ellos en sus tribulaciones no dependieron de Dios, por eso se amargaron. Cada uno por su hijo y por su hija. Mas David, ¿qué dice, hermano? Se fortaleció en Jehová, su Dios. Nuestra actitud en los momentos de angustia se prueba si conocemos o no al Señor. Cuando hay una circunstancia difícil, ¿cuántos se han sacado un 0 en un examen alguna vez? Yo una vez me saqué 0.76 y la publicaron. Dios quería humillarme. Nuestra actitud en los momentos difíciles muestra si conocemos o no al Señor, o maldecimos al profesor, al jefe o a quien sea. El que no busca a Dios en su tribulación, el que no conoce a Dios en su tribulación, hasta puede llegar a apedrear a alguien. Hay una exhortación en Primera de Crónicas 16:10 a buscar a Dios continuamente para estar alegres. Hay una exhortación en Primera de Crónicas 16:10 a buscar a Dios continuamente para estar alegres. ¿Qué es lo que le pasa al que busca a Dios en su tribulación, hermano? Estará alegre. Rápido Dios vendrá y le sanará. Primera de Crónicas 16:10. Mire lo que dice. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese. No dice que se amargará. Alégrese el corazón de quién, dice, hermano, de los que buscan a Jehová. ¿Cómo? ¿Cuál es la promesa ahí, hermanos, de los que buscan al Señor? ¿Qué les va a pasar a ellos? Se van a alegrar. Y mire lo que dice el versículo 11. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro, ¿cómo dice? Continuamente. Deje ese versículo ahí. ¿Puedo yo buscarle cuando estoy jugando un partido? ¿Puedo buscarle, hermano? Hermano Jorge, cuando estoy jugando un partido, ¿puedo yo buscarlo? Sí, hermanos. Es continuamente. ¿Cómo puedo yo buscar el rostro del Señor en un partido de fútbol? Ya estoy en calzoneta. Señor, que no voy a golpear a nadie. Por favor, que me acuerde. Que no me apasione por ganar. Me apasione por hacer amigos. Porque mi inclinación, el gusanito es a ganar. Señor, ayúdame a que gane más que 5-2. Así nos pegaron a nosotros esta vez, a los profesores. 5-2. Pero Señor, que no me apasione por ganar, sino que me apasione por tener amigos, ¿verdad? Y porque de alguna manera vean a Cristo aun cuando estoy jugando. Amén, hermanos. Yo creo que Billy Graham no perdía oportunidad cuando él iba a jugar con sus amigos. Se dice que una vez él jugaba, ¿cómo es? No, golf. Billy Graham
jugaba golf y él fue con un amigo a jugar y el amigo invitó a un ateo. Y entonces al final del juego le dijo el ateo: ese Billy Graham en todo le mete al evangelio a uno. ¿Por qué? ¿Te habló de Cristo? No, le dijo, en su manera de jugar. Tan honesto en su manera de jugar. Yo creo que él oraba y él cumplía ese versículo que buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro. ¿Cuándo dice? Continuamente. Señor, este viaje a San Salvador va a ser cansado, pero dame gracia. Dame gracia para ir con gozo. Con gozo. Ir y venir. Si me pinche una llanta, con gozo. Arreglarlo. Hermanos, ¿cuánto necesitamos al Señor, verdad? ¿Quién sabe si la persona que le va a cambiar la llanta, que está amargada, quiere ver un rostro distinto? Así que hay una exhortación ahí, hermanos. Ahora, yo quiero dar una aplicación. En nuestras circunstancias difíciles, debemos buscar a Dios y su gracia para no amargarnos y por el contrario, estar contentos. ¿Cuántos de aquí pasan circunstancias difíciles, hermanos, a diario? Yo ya sé, yo sé. Estudiantes, ¿pasan ustedes dificultades difíciles de lunes a viernes? Yo sé que sí. En nuestras circunstancias difíciles debemos buscar a Dios y su gracia para no, ¿qué dice? Amargarnos. Y por el contrario, estar contentos. Esto no es lo que siempre me pasa a mí. A veces me olvido y no voy al Señor. ¿Puedo estar alegre después de una mala nota en un examen? ¿Creen que puedo estar alegre después de una mala nota en un examen? Sí. Y ahí el malestar, ¿verdad, Señor? Pero gracias porque me estás humillando. Gracias porque tú quieres hablarme. ¿Puedo yo estar contento en medio de una enfermedad terminal? ¿En la muerte de un ser querido? ¿En medio de un accidente no esperado? ¿En medio de un secuestro? ¿En medio de un despido? Sí. Porque busco su rostro y su poder, o sea, su gracia, continuamente. Y su gracia me fortalece. Así que yo pienso que si ponemos en práctica esta palabra, ¿qué tal, hermano Efraín? ¿Cómo está su vista? Bien, hermano. Ay, que no. De hoy en adelante, hermano Efraín, ¿qué tal su vista? Fíjese que ya me está fallando, porque pues ya 80 y pico de años. ¿Está hermano Efraín aquí? ¿A dónde está hermano Efraín? Ya. Pero hermano, yo agradecido. Ya es tiempo, ¿verdad? Ya es tiempo. Así que una actitud de gozo, ¿verdad? Como dijo el hermano Cookie, y le detectaron cáncer de próstata, y le dijo, doctor le dijo, sonriendo hermano Cookie, mi vida está en las manos del Señor. Y él había estado orando por mucho tiempo él quería estar 100% con el Señor, y Dios se lo concedió. Que hoy está, hermano Cookie, 100% con el Señor, riéndose allá con Mana Chávez. Yo le mandé saludos. No sé si será bíblico eso, pero son las cosas que uno no sabe. Ahora, fíjese el texto. Dice Pablo, en el texto que vimos, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa cuando Pablo dice el supremo llamamiento? Porque usted lee el supremo llamamiento. ¿Y qué es eso, el supremo llamamiento?
¿Y qué es eso del supremo llamamiento? Dice Gris. ¿Y eso del supremo llamamiento, hermano? Dice Charlie. Pues ahorita vamos a explicarlo, porque después les voy a preguntar a ellos dos. Así que todos los jóvenes listos. ¿Qué significa el supremo llamamiento de Dios? Hay dos clases de llamamiento. Oiga bien. El primer llamamiento que Dios le hace a cada ser humano o a algunos es el llamamiento a la salvación. ¿Cuál es el primer llamamiento? A la salvación. Vino alguien hoy por primera vez y de repente nadie lo trajo, ni vamos a hacer eso. Nadie lo trajo. Y de repente en la invitación final hay un llamado de Dios. Y él no era salvo, ni había pensado reconciliarse ese día, pero Dios lo llamó. No sé, yo estaba ahí ya. Y esta persona cambia en su hogar, no es el mismo. Entonces, fue salvo. Ese es el primer llamamiento. El llamamiento de muerte a vida. Un llamamiento de las tinieblas a su luz admirable. Un llamamiento a la comunión. Pero hay un segundo llamamiento. Y ya no es el llamamiento a la salvación, sino que es el llamamiento a la santificación. ¿Cuál es el segundo llamamiento, hermano? A la santificación. ¿Qué es santificación, hermano? Explíqueme. Es, hermano, ser como Cristo, pues. Eso es santificación. Es el proceso por medio del cual Dios y nosotros, ¿verdad?, actuamos para ser como Jesús. Esa es la santificación. Entonces, cuando Pablo dice, ¿cuál era la pregunta que hacíamos? ¿Qué significa supremo llamamiento? Se refiere a esos dos llamamientos, al llamamiento a la salvación, pero no se queda ahí, sino sigue al supremo llamamiento, que es al llamamiento de la santificación, de ser como Cristo. Entonces Pablo dice, yo prosigo, yo estoy aquí en la cárcel, pero yo prosigo al supremo llamamiento. Dios me ha llamado a ser salvo, pero también me ha llamado a santificarme, a ser como Cristo. Entendemos que la santificación no es instantánea. La salvación sí es instantánea. La santificación es toda la vida. ¿Cuánto dura la santificación? Toda la vida, ¿verdad? Y después de cuando estemos ya con el Señor, ¿vamos a seguir santificándome? No, no es el tema. Ya no. Porque ahí la santificación termina cuando morimos. Ahora, hay un premio, porque dice Pablo, yo prosigo al premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio que Dios da a los que siguen al supremo llamamiento? ¿Cuál es el premio que Dios da a los que se santifican, pues? ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? El premio es Cristo, hermanos. ¿Quién es el premio? Ser semejante a Él. ¿Cuál es el premio, jóvenes, que Dios les da a los que se santifican? ¿Cuál es el premio final? Ser como Cristo. Wow, ¿qué más? El premio es Cristo, ser semejante a Él. Pablo dijo, para ganar a Cristo. Mi ganancia final, dice Pablo en Filipenses 3:8, mi ganancia final es Cristo. Ahora, también hay ese premio, miren lo que incluye ese premio, además de ser como Cristo. 3, versículos 20 y 21. Véamelo por favor. 20 y 21. Además de ser como Cristo, mire el gran premio. Mas nuestra ciudadanía, ¿de dónde somos ciudadanos nosotros hoy, hermano? De acá, ¿verdad? Estamos hablando humanamente del Salvador. Usted es ciudadano de acá.
Pero mire la promesa, el premio a los que se santifican, además de ser como Cristo, dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde, hermano? No está en Suiza, hermano, no está en Inglaterra, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sigamos el versículo 21, mire lo que va a pasar. El cual transformará, mire el premio, hermano, el cuerpo de la humillación nuestra. ¿El cuerpo de qué dice? Este cuerpo inclinado al pecado, hermanos. Es humillante, ¿no? No sé cuántos se sienten humillados, hermano, después de un ayuno, después de un culto de oración, y ya viene una inclinación mala. Wow, no acabo de estar orando. No sé a cuánto les pasa, hermano, no voy a verlo. Poquito. A ese poquito y a su servidor. Y ese pensamiento, ¿por qué vino si yo no he estado en la maldad? Pero es ese cuerpo, hermanos, pecaminoso, que es inclinado al mal. Es humillante, hermanos. Como dijo un hermano, si ustedes supieran, dijo, qué pensamientos se me cruzan a mí, dijo, no vendrían a oírme predicar. Bien sincero el hermano. Y eso es ser sincero, ¿no? ¿Verdad? Entonces dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a, ¿qué dice, hermano? Wow, de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese es el premio, hermano, del supremo llamamiento. Jóvenes, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu principal meta? Hermanos, ¿cuál es tu principal meta? ¿Es la meta de Pablo? Que mi meta es ir a la iglesia. Mi meta es evangelizar. No, tiene que haber una meta más alta. La meta es ser como Cristo. Proseguir al supremo llamamiento. Ahora, dice que este llamamiento es en Cristo Jesús, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Por qué la Biblia dice qué significa que este llamamiento es en Cristo Jesús? Que la salvación y la santificación no tiene su origen en nosotros, proviene de Dios, no de nuestro esfuerzo humano. Estás en la iglesia hoy, mira cómo has cambiado, me puse las pilas. No hay tales. Me he esforzado. No hay tales. Dice el coro y aún el versículo, tú me encontraste a mí, Señor, yo no te he buscado. Tú fuiste el que originaste todo. Tú me llamaste, Señor, cuando yo no quería nada contigo. Ahora me has puesto un deseo de santificarme, Señor, pero es tú el que lo has puesto. Yo ahora sigo a ese deseo, pero eres tú el que lo has originado. Amén, hermanos. ¿Cómo ha cambiado el hermano? ¿Cómo ha cambiado la hermana? Mire, es distinto. Y fíjate, hay un gran deseo en mí de santificarme, de ser como Cristo. Pero ¿quién puso ese deseo? ¿Lo obtuvo a raíz de ayuno y de oración? No. ¿Cómo lo obtuvo? No, es que no lo ganó. Dios lo puso. Él ahora solamente está siguiendo ese deseo. Amén, hermanos. Entonces, miremos el versículo 15. Aquí yo le llamo las dos clases de creyentes. Hay dos clases de creyentes. En el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos. Ahí está la primera clase de creyentes, los creyentes maduros. ¿Cuál es la primera clase de creyentes? Creyentes maduros, no perfectos, son creyentes maduros. Pero está otra clase de creyentes. Y si otra cosa sentís, o sea, los creyentes con
un sentir distinto a los maduros. Y si otra cosa sentís, son creyentes distintos a los maduros. Esto también os lo revelará Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las dos clases de creyentes según ese versículo? Y los creyentes inmaduros, los que no tienen el sentir de seguir al Señor. Y si otra cosa sentís, dice, porque estos creyentes que no son maduros, ellos andan disparados. Ellos vienen a la iglesia, hacen acá lo religioso, pero ellos no están en pos del Señor. No tienen el sentir de los maduros, de santificarse, de arreglar sus vidas con sus enemigos, de orar por sus enemigos, de revisar su vida, si hay alguna raíz de amargura, si hay algo que esté yo perjudicando a mi vecino, si hay cuentas pendientes. El creyente maduro no. El creyente inmaduro no se preocupa por eso. Los creyentes perfectos o maduros, que somos perfectos, dice Pablo, no se refiere a creyentes totalmente perfectos como Cristo, sino que se refiere a creyentes salvos, pero maduros. Sintamos, dice, los creyentes maduros tienen una misma actitud de no estancarse, sino de buscar el premio. ¿De buscar qué, hermano? El premio máximo de la semejanza a Cristo. ¿Cuál es el premio máximo que debemos de buscar, hermanos? La semejanza a Cristo. Hermano, no me gusta la prédica suya porque no me habla de temas actuales. Es que yo te estoy hablando de la Biblia. Me gustó lo que el hermano dijo. Sí, pero hay que ver si él lo que está diciendo es chistes. Pero un chiste le gusta a uno, a la carne. Pero yo te estoy compartiendo la palabra, hermano. Los creyentes inmaduros son aquellos que dice, y si otra cosa sentís. Los creyentes inmaduros tienen distintas metas. Ellos no tienen el mismo sentir. Esto se refiere a creyentes con diferente actitud, o sea, creyentes no maduros que insisten en vivir del pasado, no sin haber progresado espiritualmente hacia la meta que es ser como Cristo. Pero Pablo dice, de todas maneras, yo tengo la esperanza que a estos creyentes inmaduros que no siguen en la semejanza a Cristo, Dios se les va a revelar. Porque dice, os lo revelará Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra revelar? Tiene que ver con descubrir, correr el velo. Pablo deja en las manos de Dios a aquellos creyentes que no procuraban la perfección espiritual, o sea, que no proseguían en su búsqueda de ser como Cristo. Pablo sabía que tarde o temprano Dios o se les revelaría, se les descubriría, o míreme la seña. Hermanos que están acá, que están acá, que están acá. Si ustedes ya son de Cristo, o a buena, pero Dios los va a llevar a la meta. Amén, hermanos. Así que mejor a buenas. Hermanos que no comparten y que son hermanos, Dios te va a llevar. Tú que todavía no te has reconciliado, pero ya Dios puso la mira, te va a pasar las de Pepito. Pepito es un amigo mío que vivía en mi pueblo, no vaya a creer. Pepito y andaba con esta, con la otra, y en bailarín Pepito. Pero su mamá oraba, doña Melcha, ella oraba por Pepito. Y una vez la guerrilla se tomó al pueblo. Yo estaba ahí. Y mire, hermano, una balacera y Pepito, hermano, se tiró debajo de la cama. Ahí se reconcilió con Dios. Señor,
Señor, me entrego, le dijo. Señor. Y mire, hermano, desde esa vez Dios usó a la guerrilla. Dios usó la guerrilla para disciplinar y llevar al paderón a Pepito. No les vaya a pasar las de Pepito, hermanos. Mejor a buenas. Miren lo que dice en Hebreos 12:5. Por favor, veamos Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, que no quieres servir al Señor, que no quieres ir en pos de la santidad, hijo mío, que no quieres arreglar tus cosas, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque ¿qué dice? Versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace el Señor, hermano? Y azota a todo el que recibe. Así que no ande diciendo usted que Dios no castiga, que el que se castiga no es uno, no. Mis hijos nunca se castigaban ellos, yo los castigaba con la mano derecha. Así que, hermanos, ahí les dejo. Ahí está su predicador, le guste o no le guste, o a buenas o a malas, ¿verdad? Así que ahí estamos. Entonces Pablo también dice: hagamos una aplicación. Ahora bien, sigamos. Pablo llama a los filipenses a alinearse en pos de la santidad. Versículo 16. Dice, mire lo que dice el versículo: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice sigamos una misma regla? Usted que está en una fábrica y viene el jefe y le dice: no, mira, sigamos una misma regla aquí, sigamos una misma regla todo. ¿Qué entiende usted? El jefe los está alineando, que todos los de la fábrica deben de seguir de la misma manera. Amén, hermanos. Entonces Pablo, el tema acá es conocer a Cristo, proseguir a la semejanza de Cristo. Entonces Pablo le dice: miren, filipenses, sigamos una misma regla. La palabra regla se refiere a una marca en el camino que ayuda a caminar derecho o en fila. La orden de Pablo a los creyentes de Filipo era que se mantuvieran alineados, que se mantuvieran, ¿cómo, hermano? En el progreso hacia la santidad. Sigamos una misma regla, estemos alineados, sigamos un mismo camino hacia la santidad. Hermanos, que Dios por su gracia como iglesia venga con un avivamiento y nos dé deseo de unirnos a Pablo para ir en pos de su santidad, de ser como Cristo en nuestro estilo de vida, en nuestras relaciones familiares, como padres, como hijos, como jefes, como estudiantes, como empleados, etcétera. Hazlo, Señor. Amén. Quiero llegar a una conclusión. Y en la conclusión siempre uno desafía a la iglesia, yo mismo igual. Número 1. La primera apelación que yo quiero darte, o el primer llamado que yo quiero hacerte, hermano y hermana, joven, jovencito. ¿No te gustaría que le pidamos a Dios ser maduros? ¿Quién es el maduro? El que busca el poder de Dios en el momento de la dificultad.
¿No te gustaría que le pidamos a Dios ser maduros en medio de las duras circunstancias y difíciles para no amargarnos? Sino permanecer aún en medio de las circunstancias difíciles, gozosos. ¿Se entendió eso, hermano? En medio de una mala nota, de un examen, en medio de una enfermedad terminal, en la muerte de un ser querido, en medio de un accidente no esperado, en medio de un secuestro, en medio de un despido, decirle: Señor, hazme a mí un creyente maduro, para que en todas esas cosas, en vez de tomar decisiones locas que me van a amargar más, ayúdame a buscarte, como lo hizo David cuando le habían llevado a toda su familia. Amén, hermanos. Esa puede ser una oración ahora. Otra oración: que Dios, por su gracia, como iglesia, venga con un avivamiento. ¿Venga con qué, hermano? Con un avivamiento. Y nos dé deseo de unirnos a Pablo y a la iglesia de Filipos para ir en pos de la santidad. ¿Qué es la santidad? Ser como Cristo en nuestro estilo de vida, en nuestras relaciones familiares, como padres, como hijos, como jefes, como empleados. Y yo le pongo acá: ven y hazlo, Señor, por lo que Cristo hizo en la cruz. Oremos. Señor, gracias, Padre. Por favor, me incluyo. Ayúdanos a ser maduros. Ayúdanos a ser creyentes que buscan tu rostro continuamente, que se fortalecen en medio de las duras y difíciles circunstancias, donde otros se amargan. Ayúdanos, Señor, a nosotros a no amargarnos, no por nuestro esfuerzo de no amargarnos, sino porque buscamos tu rostro, tu gozo continuamente. Oh Señor, prepáranos para la muerte de algún familiar, para enfrentar un accidente, una mala nota, un despido, lo que sea, Padre. Y que el mundo pueda ver, Señor, como el Pablo encarcelado que decía: yo prosigo a la meta. Y Pablo encarcelado decía: todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece, Él viene aquí. Las oraciones no están presas, Cristo viene y me fortalece. En medio de mi cambiante carácter, Él me fortalece. En medio de esas aflicciones, las tribulaciones, Él viene y me fortalece. Yo solo tengo que clamar y Él viene. Oh Señor, en el nombre de Jesús, que tu iglesia pueda ser edificada este día, que tu iglesia haya podido ser alentada, exhortada, consolada, animada, Señor. Que Cristo es poder y gozo en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.